vamos a continuar tomando precaución con todo esto. ¿Okay? Este miércoles, hermanos, lo he decidido en solamente revisar un poco sobre lo que hemos estudiado, cómo estudiar nuestra Biblia, y si acaso usted tiene alguna pregunta o algo que quizás estuvimos viendo que aún todavía no entiende de una manera perfecta, estoy para contestarle sus preguntas y así para terminar con todo esto. Ahorita estoy trabajando con dos series de lecciones que no sé a cuáles voy a comenzar a dar el próximo miércoles, pero Dios mediante nos vamos a dar cuenta a cuáles son. Pero ahorita estamos estudiando cómo estudiar nuestra Biblia. Y recuerde que nosotros como cristianos es lo único que tenemos. No usamos ningún libro, no usamos ninguna otra cosa para andar enseñando qué es lo que la palabra del Señor enseña. Únicamente la palabra de Dios usamos, es decir, la Biblia. Y es menester que cada uno de nosotros entonces entendamos por completo lo que la Biblia nos enseña para que así la podamos enseñar de una manera correcta. Entonces estuvimos mirando nosotros primeramente sobre la importancia de estudiar nuestra Biblia. ¿Okay? Si usted recuerda, estuvimos viendo que la misma Biblia. Okay. ¿Quiere que cargue este micrófono? Okay. Thank you, brother. Entonces estuvimos estudiando la importancia de estudiar nuestra Biblia. Y estuvimos viendo varios versículos que vemos nosotros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en que nos viene a demostrar la importancia de estudiar nuestra Biblia. Y dedicamos más tiempo en los versículos del Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento es el cual está en vigor sobre cada uno de nosotros, los cristianos. Y estuvimos viendo versículos tales como Juan capítulo 5, versículo 39, en donde Jesucristo le da a entender a los judíos la importancia de escudriñar las Escrituras. También estuvimos viendo un poco sobre Hechos capítulo 17, versículo 11, en donde ahí el autor, quien es Lucas, nos da a entender la manera en cómo los hermanos de la congregación de Berea estudiaron su Biblia. Dice que fueron más nobles que los hermanos en Tesalónica, y se viene a demostrar el interés y el deseo del estudio de ellos de la palabra de Dios. Y estuvimos viendo versículos también como 2 Timoteo capítulo 12, versículo 15, en donde nos da a entender la importancia que nosotros debemos de ver en que siendo obreros de Dios necesitamos que manejar correctamente la palabra de Dios, porque es lo que hacemos en nuestra vida, es decir, de representar la verdad que Dios nos ha dejado. Y para eso tenemos que entenderla y tenemos que estudiarla para poder predicar y enseñar únicamente la palabra de Dios. Y vimos otros textos en donde miramos sobre la importancia de estudiar la palabra. Pero también estuvimos viendo que en vista de que este es un currículum extra o extra curriculum, es decir, que es aparte de estudiar verso por verso de la palabra de Dios, pero incluye también el estudio del libro, capítulo y verso, que se necesitan algunos libros auxiliares para que así nos puedan ayudar en recoger toda la información necesaria para poder enseñar la palabra de Dios. Porque en esta Biblia entendemos nosotros que es compuesta por la categoría de
lingüístico, es decir, palabras. Dios nos ha dejado palabras, nos ha dejado el sustantivo, el verbo, el adjetivo, el adverbio y etcétera. Entonces nosotros, quienes no somos adiestrados en el lenguaje original en que fue escrito la palabra del Señor, que fue el hebreo, el arameo y el griego, entonces necesitamos que ir a personas quienes nos ayuden para mejor llegar al entendimiento o al motivo, al propósito del autor que escribe la palabra de Dios. Y el lexicón, los diccionarios, todo esto nos va a ayudar, porque tenemos que estudiar la categoría de lo lingüístico, lo cultural, lo histórico y lo geográfico. Esto es los libros que necesitamos, ¿verdad? Estudiamos los libros, ¿ok? Auxiliarios. ¿Okay? Y miramos nosotros que estos nos van a ayudar. Y ahí les di una lista de estos libros que ustedes pueden comprar. Los pueden comprar en una biblioteca, pero también los pueden comprar para ponérselos en su teléfono. Yo los traigo todos en el teléfono. Traigo como 5 aplicaciones y traigo más de 5,000 libros en las aplicaciones. Claro que no son nada gratis, cuestan dinero, pero a través de los años, ¿verdad? Yo los he comprado y he comprado la licencia para ponerlos en mi iPad y en mi teléfono. Eso es lo que los puede comprar. Pero esos son los libros auxiliarios. Entonces miramos nosotros que aparte de esto, estuvimos viendo la forma de establecer la autoridad bíblica. Porque cuando usted y yo leímos la palabra del Señor, hermanos, nos damos cuenta de que cuando es cuestión de religión, la palabra del Señor es la autoridad o la verdad absoluta. Aquí no cabe nuestra preferencia, no cabe nuestra opinión, no cabe nada más, únicamente la palabra de Dios. En inglés se dice, thus says the Lord, no la pura palabra. Entonces, para poder nosotros establecer autoridad bíblica, estuvimos viendo de que hay varias maneras en cómo lo podemos hacer. Número 1, lo podemos hacer por medio de mandamiento directo. Es decir, no vamos a tener ningún problema cuando leamos de un mandamiento directo en la palabra del Señor. Pero tenemos que entender que la Biblia fue escrita en 3 dispensaciones. En la patriarcal, en la mosaica y en la cristiana. Estamos viendo en la cristiana. Solo que en cada dispensación se encuentran mandamientos de Dios. Tanto en la patriarcal como en la mosaica y también en la cristiana. Y nosotros debemos de entender que únicamente los mandamientos de Dios que se encuentran en la cristiana son los mandamientos que usted y yo debemos de sujetarnos. Ahora, los mandamientos que Dios escribió en la era patriarcal y mosaica se han venido a modificar de tal manera que cuando a Jesucristo le preguntaron, bueno, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús lo viene a reducir en 2, ¿verdad? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es, amarás a tu semejante igual que a ti mismo, ¿verdad? ¿Saben ustedes que ahí cubre los 10 mandamientos? Porque los 10 mandamientos, parte son, ¿verdad?, los primeros hacia Dios y el segundo hacia uno al otro. Y miramos nosotros que en el Nuevo Testamento se encierran estos 2 mandamientos de estos. Entonces miramos nosotros que hay mandamientos directos que se vienen a establecer en cada dispensación, pero únicamente en la cristiana nosotros debemos de preocuparnos. Alguien ha dicho que hay más de 1052 mandamientos directos en el Nuevo Testamento y están compuestos en 800 categorías.
Pueden buscarlo en Google, ahí pueden buscar todo eso, ¿verdad? Pero hay un señor que lo ha dividido y ha dicho que son más de 1000 mandamientos directos y en 800 categorías. Entonces los mandamientos directos no tenemos ningún problema, pero ya entonces miramos nosotros que existen otros métodos en cómo se establece la autoridad divina, la autoridad religiosa. El segundo es ejemplos aprobados, y estuvimos viendo un poco sobre ello. Y estos ejemplos aprobados son ejemplos que miramos en el Nuevo Testamento, pero que no hay ningún mandamiento directo, pero los ejemplos están ahí y los seguimos porque están de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Por ejemplo, un mandamiento de ejemplo aprobado que usamos es Hechos capítulo 20, versículo 7, la cena del Señor. Porque ahí miramos nosotros, aparte de Hechos capítulo 20, versículo 7, ¿dónde encontramos otro texto que diga que la cena del Señor se debe tomar cada primer día de la semana? ¿Mande? Pero dice ahí primer día de la semana. Dice en cuanto a la ofrenda, perdón. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, note lo que dice, esa es la ofrenda, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice, porque yo recibí lo que el Señor me entregó, ¿verdad? Pero leemos todo ese texto y no habla el primer día de la semana. Entonces, ¿cómo vamos a establecer que la cena del Señor se debe tomar cada primer día de la semana? El mandamiento está en 1 Corintios que debemos tomar la cena del Señor cuando ¿qué? Los reunéis, ¿verdad? Cada vez que os reunéis, pero no dice cada primer día de la semana. Entonces tenemos como cristianos que investigar las escrituras para sacar el día domingo. Tenemos que. Ahora podemos ir a Hechos capítulo 2, versículo 42. Y en Hechos capítulo 2, versículo 42, ahí se habla de los 5 elementos que debemos nosotros de incluir en la adoración. Y ahí está el partimiento del pan. Pero aún todavía así no dice domingo, sino que decía el día de Pentecostés. Pero sabemos que el día de Pentecostés cayó en un domingo, porque Levítico capítulo 23, versículo 15 en adelante nos da a entender que fue un domingo. ¿Ves? Por lo que entonces tenemos que ir a Hechos capítulo 20, versículo 7, porque ahí sí nos habla de que el primer día de la semana, el domingo. Y ese es un ejemplo aprobado que usamos continuamente para demostrar que la cena se tiene que tomar cada primer día de la semana. ¿Y sabían ustedes que hay hermanos ya dentro del cuerpo de Cristo Jesús que han dicho que eso no es bíblico y que ya han cambiado la cena del Señor para el sábado en la noche? ¿Saben ustedes eso? Hay congregaciones que participan de la cena del Señor el sábado en la noche. Solo que ese es un ejemplo aprobado que usamos. Y claro que el ejemplo aprobado tiene que ir de acuerdo con la enseñanza del Nuevo Testamento. Y por eso he mencionado Hechos capítulo 2, 1 Corintios capítulo 11, para que nosotros podamos ver de que es un ejemplo que está de acuerdo con el resto de la Biblia. ¿Ok? Hermana Alicia, quería acabar el pensamiento. Es que lo que pasa, hermana, que nosotros tenemos un ejemplo nosotros tomamos ejemplos de los apóstoles y de Cristo, que es lo primero, ¿verdad? Entonces, los apóstoles decían que era la primera de la semana que ponían los panes, nosotros también podemos hacerlo, agarrar el ejemplo de ellos. Correcto, y pues tiene que ir de acuerdo con el ejemplo de ellos. Jesús dice, seguir mis pisadas. Y Pablo dice, ser imitadores de mí como yo soy del Señor, solo que seguimos los ejemplos de ellos. O sea, seguir ejemplos son bíblicos, pero hay hermanos de la iglesia de Cristo que dice que el ejemplo aprobado no es autoridad para nosotros hoy en día.
Y sabían ustedes que en la iglesia de Cristo, hermano, hay varias divisiones, si usted no lo sabe. Y hay un grupo de hermanos que ellos siempre van atacando, ¿verdad? Que dicen los liberales, los conservadores, y es lo que atacan. Bueno, no hay ejemplo aprobado. Ya los ataques de tal grupo, ¿verdad?, entran en los ejemplos aprobados, en la inferencia y en la conveniencia, en ese establecimiento, método de autoridad. No es tanto el mandamiento directo, porque el mandamiento directo ahí está claro, pero donde entramos en problemas, ¿verdad?, es en los ejemplos aprobados, en la inferencia y en las conveniencias. ¿Ok? Solo que entonces hay textos que nos dicen y nos enseñan de ciertas cosas, ¿verdad?, pero nos dejan a nuestro juicio humano para inferir. ¿Ok? Por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí entra la inferencia, que no. Y también la conveniencia, ¿verdad? Porque uno viene a inferir ahí, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra ir. ¿A qué se refiere? Ir. Podemos ir en carro. Yo he ido en aviones a ir a predicar en otros lugares. He ido en barcos, he ido en caballo, he ido a pie. Eso es de ir. Esa es de inferir, ¿verdad? Solo que entonces miramos nosotros que eso es la inferencia. Pero ahí también en Mateo capítulo 28, versículo 19, se encuentra la conveniencia. La conveniencia quiere decir que se habla de una obligación. Entonces, la conveniencia es un medio a un fin. ¿Ok? ¿Entendemos? El fin que estamos hablando ahorita aquí, ¿verdad?, es de bautizar. Ya hablamos del ir, pero ahora estamos hablando del bautizar. Y el bautizar a una persona, yo he bautizado en bautisterios, dediqué una campaña allá en Monterrey, y una hermanita de 80 años obedeció el Evangelio. Y me dice el hermano, el hijo de ella: mamá no puede meterse en el bautisterio, y le da mucho frío cuando se moja. Entonces ahí en la sala de ellos, ¿verdad?, se puso un swimming pool de esos de niños, y nomás lo llenaron suficiente, ¿verdad?, para poder cubrir a la mujer que se quería bautizar. Pero estaban calentando el agua caliente, que le pusieron un swimming pool hasta que hubo suficiente. Entonces yo la bauticé, se sumergió todo. Eso es conveniencia, es un medio para cumplir un fin. La obligación es bautizar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? En la Biblia no encontramos nada de esto. Encontramos que fueron bautizados en el río, ¿verdad? Pero hay el río, se puede bautizar el río, se puede bautizar el mar, porque hay personas que vienen y dicen: hombre, ese bautismo de la persona no fue válido, pues se fue bautizar en el mar. Y hay personas, miembros del cuerpo de Cristo Jesús, que dicen: Jesucristo bautizó en el río, nosotros también tenemos que bautizar en el río. Pero cuando uno se aferra a eso, hermanos, entonces, ¿saben lo que está omitiendo? Si fue bautizado en el río, también tiene que ser en el río Jordán. Entonces tenemos que ir a Jerusalén a bautizarlo en el río Jordán. Pero ven lo ridículo, o ven el problema en el cual se mete uno. Entonces eso es una obligación que cumple un fin. Otra cosa, estamos en Hechos capítulo 10, versículo 25. Ahí dice que la obligación, ¿qué es la obligación ahí? En Hechos capítulo 10, versículo 25. ¿Qué es la obligación?
de congregarnos, ¿verdad? De congregarnos. ¿Ok? Aquí está la obligación. Entonces, esto es el medio, ¿verdad? Para alcanzar un fin. Pero en el medio para alcanzar un fin, hermanos, también hay opciones. Así como lo vimos aquí. La opción número 1, el río. La opción número 2, el mar. Opción número 3, el swimming pool. Opción número 4, el bautisterio. O sea que la obligación y el medio para llegar a ese fin, ¿verdad? Incluye opciones. Aquí, ¿cuáles son las opciones? Se puede alquilar un edificio. Bueno, vamos a empezar de lo simple a lo más complicado, ¿verdad? Afuera debajo de un árbol. Por 15 años estuve haciendo obra misionera allá en San Cristóbal de las Casas, por Ocosingo, con los indios ahí, Sinaquintán y los Chamulas. Ahí íbamos con ellos, ¿verdad? ¿Dónde nos reuníamos, hermano? Debajo de un árbol. ¿Qué eran las bancas? Eran los troncos de los árboles. Tanto que los ancianos americanos con plena les decían, no prediquen muy largo porque me duelen las pompas. Estaban sentados en troncos de árboles, allá afuera. Entonces, la opción es de reunirnos debajo de un árbol. Los hermanos ahí se reunían, cantamos bien, todo bien. Cuando fui a predicar ahí ¿cuál es lo que está ahí en el centro de México? ¿Valles, Ciudad Valles o el Valle, verdad? Valles. Fui a predicar una campaña ahí, nos vimos todos hasta arriba del cerro, ¿verdad? Yo pensé que iba a estar frío allá arriba, no me está bien caliente. Pero vimos todos arriba del cerro, hermano, ahí llegamos con un grupito de hermanos de la Iglesia de Cristo y estaban afuera. Afuera, reunidos. Pero también, otra opción, ¿verdad? Se puede alquilar un lugar, que es un storefront, se puede alquilar un lugar y ahí se pueden reunir. Se pueden comprar un lugar y lo pueden remodelar para reunirse. Una casita, un duplex, como los hermanos de Vivio compraron un duplex y lo han remodelado. Ahí se reúnen. O pueden comprar terreno y fincar el propio edificio, así como hicieron ustedes aquí. Solo que hay opciones. Las opciones, y luego también está la casa. ¿Okay? Las opciones no tienen que estar de acuerdo con la palabra del Señor. ¿Okay? Tienen que estar de acuerdo. O sea que uno no nomás hace para cumplir un fin. Porque entre esto no solamente están las opciones, pero también están las ayudas y las adiciones. Cuando uno viene a añadir a la obligación, ya entonces se está poniendo la palabra de Dios. Y eso está en contra de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 en adelante dice que no debemos de añadir a la palabra de Dios, a la obligación. Solo que entonces la adición, ¿verdad?, está en contra de la palabra del Señor. La ayudas se permiten, pero estas ayudas tienen que ser de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Solo que uno tiene que tener cuidado con todo esto. Pero estudiamos todo eso bajo la autoridad. Y cuando uno lee su Biblia, tiene que estar viendo esto, hermanos. Porque cuando usted se encuentra a un bautista, cuando usted se encuentra a un pentecostés, cuando usted se encuentra a una denominación y que enseñe diferente a lo que la palabra del Señor enseña, esto lo van a usar. Esto lo van a usar. Por mandamiento directo no tienen problema, pero ya cuando se infiere, ya cuando llega al ejemplo aprobado, la conveniencia, todo esto, se lleva un poquito de trabajo. Y tiene que usted entender la Biblia, tiene que usted tener conocimiento de la palabra del Señor para llegar a ese punto. ¿Ok? Vamos a repetir. Regresando un poquito, hermano, al río, en estos otros, hermano, versículos 36, vemos la conversión del escuche. Cuando llegan a cierta agua, dice que dice que cierta agua que tiene que ser bautizado. No dice que era río,
Omar o que ¿verdad? A una fila y se aquí allá y que donde se fueron los oramos y bautizamos. Entonces es otro ejemplo que no necesariamente hay que ser en un lugar donde Correcto. Y hay puntos muy, muy pequeños, ¿verdad? Que gente astuta, especialmente los de la denominación, se lo van a arrancar la cara. Y usted ¿qué hago ahora? Tiene que estar preparado y listo. Como puntos así. O puntos, ¿verdad? Cuando Jesucristo fue bautizado, dice que, ¿qué? Dice que, ¿qué? Subieron del agua, ¿verdad? En ese texto también dice que subieron del agua. Quiere decir que fue tipo de sumersión, ¿verdad? Por lo que todos esos puntitos uno tiene que verlos con claridad y es correcto, Manuel. Ok. Y entonces ya llegamos al punto de la revelación, la inspiración y la comunicación. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, de que tenemos que entender que lo que estuvo en la mente de Dios por mucho tiempo, porque Dios es eterno, Dios existe en la eternidad, existió en la eternidad porque no había el mundo todavía formado. Por eso dice en el principio, es decir, en el principio de la formación del mundo. Pero estamos hablando de la eternidad, cuando no existía nada. Ahí existía Dios. Y estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estamos nosotros, y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que entre los tres decidieron muchas cosas, que después miramos nosotros que cuando empieza el principio, ya empieza el desarrollo del misterio que en un tiempo estaba en la mente de Dios. Esto pues es revelación. Dios entonces viene a revelar en la mente de sus santos hombres, de los profetas, el misterio de Dios para que ellos lo entiendan y lo puedan explicar infaliblemente, es decir, sin ningún error, pero manteniendo en sí mismo, en el ser humano, su característica, es decir, que podían caer, podían desviarse de Dios. O sea que Dios no nos vino a hacer como un robot, sino que Dios le dejó su libre albedrío, le dejó su manera de pensar y todo, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo lo vino a inspirar. Y esto es lo que hablamos concerniente a la revelación y la inspiración. Que el Espíritu Santo lo vino a revelar para que se pudiera escribir la palabra de Dios perfectamente, se pudiera enseñar perfectamente. Pablo lo dice de esta manera en Efesios capítulo 3, dice, el misterio de Dios que en un tiempo que estuvo oculto, pero que ahora ustedes lo conocen. Bueno, vamos a leer este texto para que mejor lo entendamos. Miren, Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, porque una palabra revelación, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podréis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Eso es inspiración. Solo que habla de revelación y habla de inspiración. De esto pues tenemos que estar conscientes nosotros, porque entendemos que en el primer siglo, hermano, esto fue lo que sucedió. Estuvo la revelación de Dios, y se reveló a sus profetas, estoy hablando del Nuevo Testamento, y apóstoles. ¿Ok? Y esto se llama inspiración. Y fue por causa del Espíritu Santo. Los profetas de entonces, que ya no hubo profetas, sino que ahora apóstoles, estos apóstoles, ¿verdad?,
que recibieron una medida del Espíritu Santo fueron inspirados. Y esta medida que ellos recibieron, tuvieron la capacidad para poner las manos a cristianos para recibir un don. Esto lo explica 1 Corintios capítulo 12 del 1 al 10, Hechos capítulo 6 versículo 6, Hechos capítulo 8 versículo 14, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6, de imponer las manos. Pero el cristiano no tenía el poder para él imponer manos. Solo que entonces aquí para todo. Esto es forma de inspiración. Y digo todo esto porque hoy en día hay personas que dicen, hermanos, yo recibí una revelación del Espíritu Santo. Esto es mentira. Dios ya no trabaja de esa manera. Dios ahora nos enseña su palabra. Ya no hay tal cosa de inspiración. Ahora es la comunicación. Y por eso hablamos de revelación, inspiración y comunicación. La comunicación es lo que ahora nosotros los cristianos hacemos. Llevamos a cabo, comunicamos. Pero para que exista una comunicación correcta, se necesita ¿qué? La hermenéutica, se necesita el exégesis, se necesita el estudio de la palabra de Dios para que pueda una comunicación. Y esto era en preparación para cómo estudiar nuestra Biblia. Ya comenzamos a comenzar a estudiar cómo estudiarlo por libro, por capítulo, por párrafo y por versículo. Porque ya entonces yo, como el portavoz de Dios, como el siervo de Dios, el que voy a comunicar su verdad, tengo que saber estas cosas. Cuando leí un libro, voy a utilizar la hermenéutica, el exégesis y el estudio de los libros auxiliares de todo esto, ¿verdad?, para poder comunicar correctamente. Porque yo puedo comunicar falsamente. Y por eso es que Dios en la Biblia nos pone un check and balance. O sea que aquí está el que enseña, ¿verdad? Pero luego está que Hechos capítulo 17, versículo 11, que son ustedes, que me deben de estar mirando y vigilando que yo esté enseñando la verdad. Y cuando no estoy enseñando la verdad, entonces, hermano, no está correcto eso. Esto fue lo que Priscila y Aquila hizo ¿con quién? Con Apolos. Hechos capítulo 18. Es decir, que lo apartaron a un lado y le enseñaron ¿qué? Más exactamente las Escrituras. Solo que esto de hoy en día. En este tiempo no era hecho porque los apóstoles eran infalibles en su manera de hablar. Es decir, ellos no hablaron con error, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos de una manera plenaria, que les dejó retener su libre albedrío, sus características humanas, etc. Pero cuando hablaban la verdad. Y estos impusieron manos a hermanos, miembros de la Iglesia de Cristo, que recibieron un don y que lo usaban perfectamente. Ya puede hacer el de sanar. 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 10, habla de los 9 dones ahí. Ya pueden ser de sabiduría, de sanar, de hablar en lenguas, etc. Pero hoy en día no existen. Ahora esto es lo que tenemos que hacer. En este tiempo se podía parar una persona y comenzar a predicar porque Dios estaba. Por eso el Espíritu Santo dice a los apóstoles, no os preocupéis ¿qué? Lo que van a hablar o lo que van a decir, porque lo van a decir con perfección. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero nosotros no tenemos la capacidad. Yo tengo que estudiar. Usted tiene que estudiar para poder hablar sin error, para poder ir a la Biblia, ¿me entiendes? Y si acaso uno dice, bueno hermano, yo no creo que esto sea cierto, mira hermano, busque tal parte y lo lee, sí hermano, ahí está.
Entonces esa capacidad la tengo que tener yo y viene a consecuencia del estudio, de la preparación. Porque si no, va a estar aquí y no va a haber nada. ¿Ok? Entonces, esto es, y aquí entramos entonces a la metodología de los libros, de los párrafos, del libro, capítulos, párrafos y versículos. Y esta noche les traje un ejemplo, ¿verdad?, del texto, de un párrafo. El texto, miren, aquí está el párrafo de Efesios capítulo 5, versículo 1 al 7. Ese es un párrafo, tiene 6 oraciones. Les dije que tiene que existir una oración tópica, y este es el versículo 1. Y las demás son oraciones subordinadoras, ¿verdad?, a ese punto. Entonces de aquí pasé a un esqueleto, a un bosquejo esqueleto, lo cual lo producí, ¿verdad? Y luego a un bosquejo completo. Y claro, ¿verdad?, que todavía necesita mucho trabajo en esos bosquejos, pero lo hice rápidamente para que usted mire qué tan fácil es, ¿verdad?, de hacerlo. Pero se tiene que mantener en la práctica. Y luego por detrás está un versículo, y el versículo es de Efesios capítulo 2, versículo 10. Está el versículo, un solo versículo, y aquí es donde vienen las cláusulas independientes, las cláusulas dependientes, las palabras transitorias, todo esto, ¿verdad? Las conjunciones, las proposiciones, etcétera. El sustantivo, el verbo, todo esto, ¿verdad? Entonces, de aquí me pasé al bosquejo esqueleto, noten ahí el bosquejo esqueleto, y luego el bosquejo completo. Pero es trabajo propio, hermanos. Yo no fui a ningún libro, ni en un libro de sermones, ¿verdad? Ahí está. Y estoy seguro, ¿verdad?, que este sermón se puede predicar unos 30 minutos. Bueno, quizás sea más. Todo depende en la carnita que le ponga los huesitos. Todo depende de la carnita que le ponga los huesitos y el conocimiento bíblico que usted tenga. Porque si usted no estudia y no tiene conocimiento bíblico, no la pone nada. Y recuerde que estuvimos viendo preguntas que se le deja el texto. Pero que es el repaso de todo el curso que vimos, hermano, rápidamente. Preguntas o comentarios. El versículo que de Efesios, ¿a cuál fue el ¿A cuál? Efesios. Efesios 2:10. Ok, gracias. Pero yo les aseguro, hermano, si acaso estudian esto y si acaso llegan al punto de que lo vienen a dominar, hermanos, como se llama en inglés, you're going to go a long way. Van a ir lejos. Ustedes van a estar más preparados, y yo lo digo esto, hermano, y lo digo con orgullo, ustedes están más preparados que el resto de los hermanos miembros de otras congregaciones. Tienen a su disposición la manera en cómo desarrollar su Biblia, usarla como un libro de enseñanza, de sermones, hermanos, hermanas de enseñanza. Están preparados. Y nunca piensen que no están, nomás pongan en práctica todo esto. Hermana Alicia, ¿iba a decir algo usted? Llevan la palabra y que se fijan en cosas pequeñas que están a lo que la iglesia haga. Cuando Dios nos da el libre albedrío, como de decir, yo vengo con el pelo largo, pero vengo tapada, ¿verdad? Nos dan cosas libres el Señor que pensemos. Entonces, esas personas que se fijan en esas pequeñeces son personas que son personas necias, que siempre están buscando problemas en la iglesia. Sí. Ahora, esas personas hacen sus mafias, sus grupos en sus juntas de varones, donde ellos ahí se ponen de acuerdo a hacer sus propias cosas, sus propias obligaciones, sus propias leyes, no la que Dios manda. Porque al grado de que no invitan a todos los hermanos a ese junta de varones, nomás se juntan 2, 3, 4.
poner sus propias leyes, ¿verdad? Porque yo sé por años Sí. que se hace una junta de varones y van a ser todos los hermanos a esa junta de varones para hablar sobre las buenas cosas de la iglesia, qué se van a hacer, ¿verdad? Hacer cosas así. Pero todos los que sean africanas pequeñas son mafias unidas para hacer sus propias cosas, para manejar la iglesia como ellos quieren, no como Dios manda. Y la junta de varones, hermano, no son bíblicos. Para mí no son Yo bíblicos. sé, pero muchas Porque veces cuando no hay ancianos, la congregación hace la decisión. No unos 3 o 4 miembros de la iglesia. La congregación es la que hace la decisión. ¿Me entiendes? Cuando hay ancianos, los ancianos hacen la decisión porque tienen la autoridad de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28. Ellos fueron seleccionados por el Espíritu Santo para que lleguen a este punto. son buenos ancianos, están bajo la ley de Dios, bajo la regla de Dios. ¿Me entiendes? Y ellos siempre argumentan sobre puntitos. Por eso digo, mira, esto es lo que uno tiene que aprender para poder tratar con ellos. Es la única manera. Porque sí, argumentan sobre las cocinas, argumentan sobre la ofrenda para los santos, argumentan sobre esto y sobre esto otro, ¿verdad? Y esto es lo que se usa. Ellos mismos hacen la votación para elegir lo que ellos quieren elegir, Sí. hacer lo que ellos quieren hacer, Sí. dejar priorizar a quien quieren. Sí. Sí. ¿Alguien más? Bueno, el tiempo ya se me terminó, hermanos. Gracias por su atención. Ya hemos terminado con este curso. Dios mediante, vamos a empezar un curso nuevo el próximo miércoles. Las notas de este curso todavía las estoy trabajando. Al terminarlo, ya llevo 55 páginas al terminarlo, pero voy a mandar a los ancianos y ya que ellos se acaben de copias, porque las copias eran están un poquito caras. Para hacer un librito, nosotros allá en Corpus tenemos una copiadora, ¿verdad?, que hacía todo eso, y nomás las metía y ¡pum!, salían los libritos. Pero aquí no, y se pone poco caro todo esto. Solo que se le acabo que notas ahí los ancianos la van a tener, todavía no la tienen, pero la van a tener, ¿ok? Que el Señor les bendiga. Entonces, en esta noche, si hay alguien que aún todavía no ha obedecido a Cristo Jesús, le invitamos para que lo hagan, o hermano, visitante, que lo haga. Si acaso usted necesita más estudio concerniente a lo que tiene que hacer, nosotros estamos listos para ayudarle, para que llegue a un entendimiento pleno, para que usted sepa lo que está haciendo o lo que va a hacer. Por favor, hable con nosotros o con los ancianos de esta congregación. Si existe un miembro de esta congregación que no está viviendo su vida conforme a la voluntad del Señor, arregle cuentas con él. Ya sea privadamente o públicamente, hágalo antes de que sea demasiado tarde. Pero en esta ocasión le damos oportunidad, mientras nos ponemos de pie, entramos un canto de invitación.